El Noctillion. El asesinato de Reeva Steenkamp 2013. La madrugada del 14 de febrero de 2013, a las 3:20 de la mañana, la estación de policía de Boskop recibió una llamada de emergencia alertando sobre un tiroteo en la residencia de Oscar Pistorius, ubicada dentro del exclusivo complejo Silverwoods Country Estate en Pretoria. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Reeva Steenkamp tendido en el baño con múltiples heridas de bala. El propietario de la vivienda, Oscar Pistorius, se hallaba en el lugar en un estado de angustia y conmoción. Declaró a los oficiales que había disparado por error, creyendo que un intruso había ingresado a su hogar. Los agentes aseguraron la escena e iniciaron la inspección. La puerta del baño estaba cerrada con llave cuando ocurrieron los disparos, lo que indicaba que la víctima se encontraba refugiada en su interior. 4 casquillos de bala calibre 9 milímetros fueron hallados en el suelo, mientras que el cuerpo de Steenkamp presentaba heridas en la cabeza, el brazo derecho, la cadera y la mano. A pocos metros, en el suelo, se encontraba la pistola 9 milímetros para Bellum usada en el tiroteo, la cual estaba registrada a nombre de Pistorius. Además, en el dormitorio se encontró un bate de cricket con rastros de sangre, lo que levantó más sospechas sobre lo que realmente había ocurrido antes del ataque. En su primera declaración, Pistorius explicó que él y Steenkamp habían pasado la noche juntos y que, al despertarse en la madrugada al escuchar ruidos provenientes del baño, entró en pánico. Temeroso de que un ladrón hubiera irrumpido en su casa, tomó su arma y disparó repetidamente contra la puerta sin verificar quién se encontraba dentro. Solo al derribar la puerta, según su versión, se dio cuenta de que había disparado contra su novia. Sin embargo, los testimonios de los vecinos y las pruebas periciales empezaron a contradecir la versión del atleta. Varios testigos aseguraron haber escuchado gritos antes de los disparos, los cuales provenían de una mujer en aparente estado de pánico. Esto indicaba que, lejos de tratarse de un accidente, la víctima pudo haber buscado refugio en el baño tras una discusión violenta. El informe forense arrojó detalles cruciales. El Dr. Gert Seemann, encargado de la autopsia, determinó que Steenkamp murió a causa de las múltiples heridas de bala y que no hubo signos de lucha física previa al tiroteo. También se encontraron restos de comida en su estómago, indicando que había ingerido alimentos aproximadamente 2 horas antes del incidente, lo que contradecía la declaración de Pistorius, quien afirmó que ambos se habían ido a dormir temprano. El análisis balístico reveló que los disparos se realizaron desde una posición elevada, sugiriendo que Pistorius estaba consciente de a quien estaba atacando. Además, los mensajes encontrados en el teléfono de Steenkamp mostraban discusiones previas entre la pareja y un historial de tensiones, lo que fortalecía la teoría de que el crimen fue el resultado de un conflicto personal. El 15 de febrero de 2013, Pistorius fue arrestado y acusado formalmente de asesinato premeditado. Durante la audiencia de fianza, la fiscalía argumentó que el atleta había actuado con intención de matar, mientras que la defensa insistió en que todo había sido una terrible confusión. Inicialmente, la fianza le fue negada, pero posteriormente fue liberado bajo estrictas condiciones hasta la fecha del juicio. El proceso judicial captó la atención mundial. Durante el juicio, la fiscalía expuso que Pistorius tenía antecedentes de comportamiento agresivo y que había disparado con la intención de matar. Se presentaron pruebas de que Steenkamp había enviado mensajes a sus amigos en los que expresaba miedo ante el temperamento volátil de su pareja. La defensa, por otro lado, intentó demostrar que Pistorius, debido a su condición de doble amputado, tenía una percepción de vulnerabilidad que lo llevó a reaccionar de manera impulsiva. El 12 de septiembre de 2014, el tribunal declaró a Pistorius culpable de homicidio culposo, argumentando que no existían pruebas suficientes para demostrar premeditación. Fue condenado a 5 años de prisión, un veredicto que generó controversia en la opinión pública y entre los familiares de la víctima, quienes consideraban que la sentencia era demasiado indulgente. Sin embargo, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica revocó el veredicto inicial y lo declaró culpable de asesinato.
Como resultado, la sentencia fue aumentada a 6 años de prisión y en noviembre de 2017, tras una apelación de la Fiscalía, la condena se incrementó a 13 años y 5 meses. El asesinato de Reeva Steenkamp el día de San Valentín de 2013 conmocionó a Sudáfrica y al mundo entero. Lo que en un principio fue presentado como un accidente, se transformó en un caso que expuso la violencia de género, el uso irresponsable de armas de fuego y el papel de la fama en la justicia. Pistorius, quien una vez fue visto como un héroe deportivo, cayó en desgracia y pasó de ser una inspiración mundial a un criminal condenado. El caso también tuvo un impacto significativo en la legislación sudafricana y en la percepción pública sobre la violencia doméstica. La familia de Reeva Steenkamp ha trabajado incansablemente en campañas de concienciación para evitar que más mujeres sufran un destino similar. En la actualidad, Pistorius cumple su condena y ha solicitado la libertad condicional, aunque sigue siendo un personaje controvertido. Este caso quedará registrado como uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente y servirá como recordatorio sobre la importancia de la justicia y la protección de las víctimas de violencia de género. La masacre del día de San Valentín 1929. El 14 de febrero de 1929, la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los asesinatos más brutales de la era de la prohibición, un evento que marcaría para siempre la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Conocido como la masacre del día de San Valentín, este hecho sangriento fue el resultado de la lucha territorial entre dos de las bandas criminales más influyentes de la época, la organización liderada por Al Capone y la banda de George Bugs Moran, quienes disputaban el control del contrabando de alcohol y otros negocios ilícitos en la ciudad. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 14 de febrero de 1929, 7 hombres asociados a la pandilla de Bugs Moran se encontraban en el garaje de la compañía de transporte SMC, ubicado en el 2122 North Clark Street. Este lugar era utilizado como un punto de almacenamiento y distribución de alcohol ilegal, un negocio lucrativo en plena ley seca. De manera inesperada, un vehículo de la policía de Chicago se detuvo frente al garaje. 4 hombres descendieron del automóvil, 2 de ellos vestidos con uniformes policiales y los otros 2 con atuendo civil. Sin sospechar lo que estaba por ocurrir, los miembros de la banda de Moran asumieron que se trataba de una redada rutinaria y acataron las órdenes de los supuestos oficiales. Fueron alineados contra la pared, con las manos en alto. En cuestión de segundos, los hombres disfrazados abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas de doble cañón. El ataque fue brutal y despiadado, más de 70 disparos fueron realizados, asegurando la muerte de cada una de las víctimas. Para dar credibilidad a la puesta en escena, los falsos oficiales salieron del lugar escoltando a los otros 2 hombres, como si se tratara de un arresto legítimo, y abandonaron la escena sin levantar sospechas. El verdadero objetivo del ataque, Bugs Moran, logró escapar. Según su propio testimonio, había llegado tarde al encuentro en el garaje y, al notar la presencia del vehículo policial, decidió alejarse. Este error de cálculo por parte de los asesinos le permitió salvar su vida. El principal sospechoso detrás del ataque fue Al Capone, quien en ese momento se encontraba en Florida, lo que le proporcionó una coartada perfecta. Sin embargo, se cree que la masacre fue organizada por sus hombres de confianza, incluyendo a Jack Machine Gun M.C. Gurn, uno de los más temidos sicarios de la organización. Las autoridades iniciaron una investigación, pero el miedo y la lealtad dentro del crimen organizado impidieron que se obtuvieran declaraciones. Frank Gusenberg, el único sobreviviente temporal del ataque, se limitó a responder cuando se le preguntó quién le había disparado. Nadie me disparó, antes de morir a causa de sus heridas. A pesar de múltiples teorías y sospechosos, nadie fue condenado formalmente por la masacre. El impacto de la masacre del día de San Valentín fue devastador para la imagen del crimen organizado. La brutalidad del ataque generó un rechazo social hacia la mafia y atrajo la atención del gobierno federal, que intensificó los esfuerzos por desmantelar las organizaciones criminales.
Aunque Al Capone nunca fue condenado por la masacre, su notoriedad aumentó considerablemente, convirtiéndolo en el criminal más famoso de su tiempo. Sin embargo, la presión mediática y gubernamental derivó en su arresto por evasión de impuestos en 1931, lo que eventualmente lo sacó del poder. Por su parte, Bugs Moran nunca recuperó el control de Chicago. Su organización quedó debilitada y, con el tiempo, perdió relevancia en el mundo criminal. La masacre del día de San Valentín de 1929 no solo marcó un punto de inflexión en la guerra entre mafias de Chicago, sino que también se convirtió en un símbolo de la violencia extrema de la era de la prohibición. Su legado ha sido inmortalizado en libros, documentales y películas, consolidándose como uno de los episodios más oscuros de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. El caso de John Hamilton 2013. La mañana del 14 de febrero de 2001, el Departamento de Policía de Oklahoma City recibió una llamada de emergencia realizada por el Dr. John Hamilton. En una voz cargada de angustia, informó que había encontrado a su esposa, Susan Hamilton, gravemente herida en el baño de su residencia. A su llegada, los agentes hallaron una escena impactante. El cuerpo de Susan yacía en el suelo, cubierto de sangre, con evidentes signos de violencia extrema. La víctima había sufrido un brutal ataque que incluyó estrangulamiento y múltiples heridas en la cabeza. El Dr. Hamilton, un reconocido cirujano de la ciudad, afirmó haber salido de su casa esa mañana para realizar una cirugía programada en el hospital donde trabajaba. Según su testimonio, había regresado para sorprender a su esposa con un regalo del día de San Valentín cuando la encontró inconsciente en el baño. Sin embargo, los oficiales notaron inconsistencias en su relato y comenzaron a considerar la posibilidad de que se tratara de un crimen doméstico. La inspección de la escena reveló detalles alarmantes. El cuerpo de Susan Hamilton mostraba marcas de estrangulamiento en el cuello y múltiples traumatismos en la cabeza, infligidos con un objeto contundente. La habitación estaba desordenada, pero no había signos de un robo o allanamiento forzado, lo que sugería que el atacante era alguien cercano a la víctima. El análisis forense posterior confirmó que Susan había sido golpeada repetidamente con un objeto pesado y estrangulada con tal violencia que dejó profundas marcas en su piel. El arma homicida no fue hallada de inmediato, pero el análisis de la sangre encontrada en la escena, así como las pruebas de ADN, comenzaron a incriminar al Dr. Hamilton. Uno de los elementos clave en la investigación fue la ropa del sospechoso. Aunque afirmaba haber encontrado a su esposa ya herida, los análisis de salpicaduras de sangre en su ropa indicaban que estuvo muy cerca de la víctima en el momento del ataque. Las pruebas revelaron patrones de sangre consistentes con un agresor en movimiento, lo que contradecía su versión de haberla encontrado ya inconsciente. Otro punto crucial en la investigación fue la relación de la pareja. A simple vista, el matrimonio de los Hamilton parecía perfecto. Eran una pareja influyente y respetada en la comunidad médica de Oklahoma. Sin embargo, a medida que los detectives profundizaban en la vida personal de la pareja, surgieron tensiones ocultas. Testigos cercanos revelaron que Susan había estado considerando la posibilidad de divorciarse debido a problemas de confianza en la relación, lo que pudo haber sido el detonante del crimen. Ante la acumulación de pruebas en su contra, John Hamilton fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa el 15 de febrero de 2001. La fiscalía presentó un caso sólido basado en pruebas forenses, testigos y la inconsistencia en su relato. Argumentaron que el Dr. Hamilton, temiendo perder su matrimonio y su reputación, atacó a Susan en un momento de furia incontrolable. El juicio se llevó a cabo en 2002 y atrajo una gran atención mediática. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo el análisis forense de la escena del crimen, los patrones de sangre en la ropa del acusado y testimonios que indicaban una relación deteriorada entre la pareja. La defensa intentó argumentar que el Dr. Hamilton amaba profundamente a su esposa y que no tenía motivos para asesinarla, pero no pudieron refutar la evidencia física que lo vinculaba directamente con el crimen.
Tras deliberaciones, el jurado declaró a John Hamilton culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia reflejó la gravedad del crimen y la brutalidad con la que Susan Hamilton fue asesinada. El asesinato de Susan Hamilton en el día de San Valentín se convirtió en un caso emblemático de violencia doméstica oculta tras una fachada de éxito y respeto social. Lo que parecía ser una historia de amor terminó en tragedia, dejando una marca imborrable en la comunidad de Oklahoma City. El caso también sirvió como recordatorio sobre la importancia de reconocer señales de violencia en relaciones aparentemente perfectas. Organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia doméstica han utilizado este caso como ejemplo de cómo incluso los individuos más respetados pueden ocultar comportamientos peligrosos. John Hamilton continúa cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, mientras la historia de Susan Hamilton permanece como un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la justicia para las víctimas de crímenes domésticos. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.